¿Está claro? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos nuevamente a este tercer episodio del programa Catecismo para Todos. Con mucha alegría hemos recibido sus preguntas, que cada vez son más numerosas, muy interesantes, muy buenas, que hasta cuesta escogerlas, hermano Juan Andrés. Pero bueno, con la ayuda de Dios iremos ahí respondiendo tanto cuanto sea posible. Y como siempre, colocamos este programa bajo la protección del Divino Niño Jesús, para que Él acerque y abra nuestros corazones cada vez más a Él, a su cariño, a su protección, etc. Y bueno, que tengamos realmente ese corazón de niños para creer con inocencia, con candura, en fin, todas las características que nuestro Señor quiere que nosotros tengamos para ir al cielo con ese corazón de niño. Así es que, hermano Juan Andrés, salve María. Salve María, y hablando de niños, recordarles que este programa es para todos, para niños o adultos llenos de fe. Así que por favor recuerden enviarnos sus preguntas para en los próximos poder irlas respondiendo. Pueden enviarlas por mensajes de voz al WhatsApp que aparece en pantalla. Por favor no olviden de decirnos de dónde son y cómo se llaman. Y también recuerden que ustedes pueden ser evangelizadores, sin importar la edad. Pueden compartir, dar like, dejar su comentario, dejar su pregunta. Y para nosotros será de mucho valor, debido a que estarán ayudando a que más personas alcance este mensaje. ¿Le parece, hermano, si vamos a la primera pregunta? Vamos. Salve María, hermano Geraldo. Soy Calle José Cruz Pérez. Soy de Puerto Rico. Mi pregunta es, si Dios es todopoderoso y puede quitar cualquier cosa, ¿por qué no elimina el mal? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Salve María, Caleb, qué alegría escucharte. Saludos hasta Puerto Rico. Y Caleb, de hecho, es una pregunta que en cierto momento creo que nos viene a todos. Y hasta diríamos más, nos tortura a todos. Porque habiendo ciertas cosas que Dios puede impedir perfectamente, porque lo que tú dices es verdad, Él es todopoderoso. Él podría perfectamente aniquilar el mal de raíz, que nunca más existiera. Y bueno, es lógico que haga esa pregunta. ¿Por qué no lo hace? Sería todo más fácil, ¿no? Si no existiera el demonio, si no existieran las tentaciones, si no existiera el mal, si no existiera la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Y tenemos que partir de un punto muy importante, y es el siguiente, Caleb. Recuerda que en esta vida, en este mundo, en nuestra vida, nada sucede sin que Dios lo quiera o lo permita. Algunas cosas Dios las quiere. Dios quiere que seamos santos, que practiquemos las virtudes, que hagamos el bien al prójimo, que lleguemos al cielo. Y hay otras cosas que Dios las permite, porque no puedo decir propiamente que Dios las quiera, como por ejemplo el pecado, las malas acciones que nosotros hacemos o que nos puedan hacer, el dolor, el sufrimiento. Hay cosas que Dios las va permitiendo. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué es que Dios las permite, pudiendo perfectamente evitarlas? Y recuerda, Caleb, aquí viene otro punto muy importante, que sobre todo creo que es el que más va a resolver la pregunta que tú nos estás haciendo. Que Dios es el único que sabe sacar del mal un bien mayor. Entonces, si Dios permitió un mal, o aquello que para nosotros se presenta como mal, porque a veces, por ejemplo, una enfermedad, vamos a decir que para una persona sana, saludable, que pasó toda su vida comiendo de todo, feliz, sin tener que preocuparse por ir al médico, por tener que llevar un tratamiento, porque tener que... En fin, de repente le llega la noticia de que, vamos a decir, es diabética, o que tiene una enfermedad que le dicen tienes tanto tiempo de vida. Obviamente que uno se asusta, uno se espanta y uno dice, ¿qué pasó? ¿Este mal por qué me vino? Ahora, la cuestión está en saber, nosotros como verdaderos católicos, que si sucedió
es porque Dios así lo quiso o al menos así lo permitió. Y Él va a sacar de este mal un bien muchísimo mayor. Y esto lo hemos visto comprobado en varios hechos históricos. Recuerda, por ejemplo, lo que fue el apóstol San Pablo. Era un perseguidor, pero ensañado contra la Santa Iglesia Católica. Los mandaba a tomar presos. Se movía como solo él para perseguir al cristianismo. Está bien. Dios permitió que él fuese un gran perseguidor de la Iglesia Católica para en cierto momento darle una gracia de conversión. Y Dios sacó de este gran perseguidor, de este, como que digamos así, reunía en sí todo el odio, digamos, por decirte algo, que una persona puede tener contra la Santa Iglesia. Está bien. Todo eso que él tenía en contra de la Santa Iglesia, después Dios, con su gracia, la transformó en amor por nuestro Señor Jesucristo. La transformó en deseo de evangelizar, en deseo de hacer apostolado, en deseo de conquistar almas para nuestro Señor. Dios permitió por un tiempo el mal. Y ahí viene la pregunta, ¿será que si San Pablo no hubiera perseguido tan fuertemente al cristianismo, después de su conversión, habría hecho tanto apostolado cuanto él lo hizo? Porque ciertamente que él se sentía obligado a reparar el mal que hizo. Y si esto fue así, entonces, benditas persecuciones, porque lo llevaron a él a más adelante cambiar todas esas persecuciones en apostolado, incansable, y a pasar cualquier sufrimiento por amor a Jesús. Luego, por ejemplo, ¿recuerdas lo que fue el diluvio? Diríamos que fue de las peores catástrofes que hubo en la historia de la creación. Y ahí entonces uno dice, ¿por qué es que Dios permitió una cosa de esas? Recuerda que muchas de esas personas, cuando vieron, como fue un castigo lento, digamos, recuerda que tardó 40 días y 40 noches en llover continuamente. Ese castigo lento permitió que las personas se dieran cuenta de que eso realmente era un castigo de Dios y les dio oportunidad para arrepentirse. ¿Qué habría pasado, Caleb, si esas personas, en lugar de pasar por el diluvio, hubieran muerto por muerte natural, por alguna enfermedad o lo que sea, por un accidente? Lo más probable es que ellos no hubieran tenido el arrepentimiento que tuvieron al ver el castigo que Dios mandó. Aquello que era un mal, Dios lo transformó luego en un bien. Y por eso es que Dios no elimina el mal, porque Él sabe sacar del mal un bien mayor. No sé si con esto, Caleb, queda respondida tu pregunta, y si no, pues bueno, puedes seguir enviando con toda confianza. Sabe que, hermano Gerardo, que cierta vez una persona decía que, bueno, está ese famoso dicho, Dios escribe recto en renglones torcidos. Exactamente. Pero él decía, no, Dios escribe recto en renglones rectos. El problema es que nosotros los vemos torcidos. Muchas veces nosotros somos los que no vemos bien todo el plan que Dios tiene. Exactamente. Pero bueno, no sé si le parece, recordamos. Pasamos a la segunda pregunta. Yo sí, estoy señor. salteándome aquí, qué pena, Vamos. Queridos hermanos de los heraldos del Evangelio, mi nombre es María y les saludo desde California con mucho gusto. Y les tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera pregunta es, tengo niñas gemelitas de 10 años. Bueno, ellas no hablan español, pero son muy curiosas, las llevamos a la misa. Y la otra vez leyendo una Biblia de niñas o de niños pequeños que tienen ellas, me preguntaron que si Dios perdonó a Adán y a Eva. Si Dios perdonó a Adán y Eva. Muy buena pregunta. Mucho gusto, doña María. Saludos hasta California. Saludos también a sus dos pequeñitas. Pues, para serle muy honesto, cuando nosotros vamos a revisar en el libro del Génesis al respecto de este punto, en realidad, pues nada nos relata. Y yo creo que esta pregunta más de alguna vez no la pusimos todos nosotros, ¿no? Porque, ¿qué pasó con ellos al final de cuentas? En realidad, una tradición, una piadosa tradición, nos cuenta que Adán y Eva vivieron haciendo penitencia a lo largo de los 900 años, eso sí está en el Génesis, que Adán murió con 930 años. Y en todos esos años, ellos, dolidos por el pecado que habían cometido y al ver el gran desastre que habían transmitido a toda su descendencia, ellos hicieron penitencia y le pidieron perdón a Dios.
De hecho, vemos más adelante que Caín y Abel ofrecían sacrificios. Y si es que ellos ofrecían sacrificios, ciertamente es porque Adán y Eva también les habían enseñado a hacerlo, a ofrecer sacrificios a Dios, en reparación, en agradecimiento, etc. Entonces, nosotros, por esta tradición, somos llevados a creer que Dios, de hecho, sí les perdonó por esta penitencia que hicieron. Como les repito, esto no está en la Biblia, hace parte de la tradición que también nos alimenta en nuestra fe a todos los católicos. Así es que puede decirles también a sus niñas que pueden dormir tranquilas, que obviamente que Dios, a una persona que le pide perdón de corazón, Dios le concede su perdón. Así es que esto también nos lleva, si Dios perdonó a Adán y Eva, también nos puede perdonar a nosotros cualquier pecado que hayamos cometido. Espero que con esto haya quedado respondida su pregunta. Fenomenal, excelente pregunta. Incluso son considerados santos, San Adán y Exactamente. Santa Eva. Uh-huh. Así que son un ejemplo de las personas que infelizmente han cometido pecados y luego se arrepienten, piden perdón, y el pedido de perdón derrita el corazón de Dios. No Exactamente. hay como Dios no perdone a alguien que sinceramente le pide perdón. No sé si le parece, vamos a la tercera. Hola, buenas noches desde México. Mi nombre es Ricardo Manuel Pérez. Mi pregunta es: si yo dejé o no me he confesado durante mucho tiempo y yo quiero volver a estar en la gracia de Dios, ¿cómo puedo hacer para volver a confesarme si he dejado de confesarme desde hace mucho tiempo? Y si eso afecta algo en mi espíritu. Gracias. Muy buena pregunta. Uno muchas veces piensa que si una persona ha pasado mucho tiempo sin confesarse, tiene que hacer una especie de ritual inacabable, de un examen de conciencia que después tiene que latigarse, tiene que flagelarse, seguir todo un proceso para después alcanzar el perdón de Dios. Cuando en realidad obtener el perdón de Dios, incluso después de haber pasado largo tiempo sin confesarse, es una cosa muy sencilla y muy dulce a la vez. Y le digo, una persona que tiene en su alma el movimiento de acercarse para pedirle perdón a Dios después de mucho tiempo de no haberse confesado, tiene que ver en ese momento cuánto cariño Dios le tiene, porque el hecho de él acercarse es más bien la gracia de Dios tocando su alma para que se acerque al sacramento de la confesión. ¿Qué es lo que necesita? Ponerse de rodillas y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Obviamente que tendrá que hacer un examen de conciencia con más profundidad, con más cuidado, puesto que si fueron varios los años que pasó sin confesarse, es conveniente que la persona pues prepare bien su alma para presentar a Dios de qué cosa le va a pedir perdón. Para esto, mi amigo, hay muchísimos exámenes de conciencia que ya están por escrito y que ayudan enormemente a uno tener claro cuáles fueron las faltas, digamos, que uno pudo haber cometido. Recordar pues que si una falta fue grave y la cometí varias veces, he de decirle al sacerdote cuántas veces la cometí. No me recuerdo, entonces digo un número aproximado. Pero noten en esto cuánto la iglesia es madre, cuánto Dios es padre, y no está pidiendo de grandes cosas así rigurosas y que inalcanzables. No, el perdón de Dios está al alcance de cualquier persona. ¿Que si esto puede tener un efecto en nuestro espíritu? Obviamente sí, porque una persona que pasa largo tiempo lejos de Dios es como una planta que pasó largo tiempo lejos del sol. Las hojas poco a poco van perdiendo su color, van perdiendo la vida, y como que esa vitalidad que uno necesitaba, que esa jovialidad, esa alegría que uno tiene para vivir por estar en la gracia de Dios, una persona que vive fuera de la gracia de Dios, que vive en pecado mortal habitualmente, obviamente que no la tiene. Y el mayor de los peligros para el alma es justamente que la persona se acostumbre al pecado mortal. Y esto es algo que nosotros debemos evitar a toda costa, porque el demonio obviamente que va a hacer de todo para impedir que nosotros nos confesemos. Probablemente les habrá pasado que cuando buscan la fila de confesión encuentran una fila larguísima, dicen el otro domingo, o justo llegaron y el sacerdote no está. El día que ustedes agarraron fuerzas y dicen hoy sí,
el Padre salió a atender una unción de los enfermos. Ahí es donde nos toca a nosotros, como verdaderos católicos, no perder este deseo de reconciliarnos con Dios. Y al mismo tiempo recordar que el demonio va a hacer de todo para impedirlo. Basta recordar aquella visión del santo cura de Ars cuando él vio un demonio mientras estaban atendiendo a varias personas en confesión, que iba de una persona a otra, y ahí el santo se vio que el demonio estaba molestando y fue a increpar al demonio, a preguntarle qué era lo que estaba haciendo allí. El demonio le responde: estoy devolviendo lo que robé. Ahí el santo se queda extrañado: pero ¿será posible que puedas devolverles la gracia de Dios? Obviamente que el demonio le responde: estoy devolviendo la vergüenza que les quité en el momento en que pecaron. Ahí es cuando nosotros debemos saber: el demonio me va a poner vergüenza, es necesario vencerla para conseguir el perdón de Dios. Así es que, si tengo largo tiempo sin confesarme, tranquilo, me acerco apenas pueda. Cuanto antes, mejor. No sé si con esto queda respondida la pregunta, hermano Juan Andrés. También vamos a dejar aquí en la descripción del video un enlace para que puedan descargar un examen de conciencia. Y bueno, nos despedimos para el siguiente programa. Recuerden que pueden mandar sus preguntas siempre por mensaje de voz, y también hagan parte de nuestra familia. Si no están suscritos al canal, no dejen de hacerlo. Salve María. Salve María.